Hola a todos, soy Naila Story de MMP Filtration Private Limited. Estoy súper feliz de estar de vuelta en otro video donde les voy a presentar una máquina muy emocionante, que es para la fabricación de filtros de polipropileno bobinado. Antes de continuar, antes de pasar a la máquina de cartuchos filtrantes, me gustaría hablar un poco sobre MMP para aquellos que no conocen nuestra empresa. MMP es una empresa que ha estado en el mercado durante los últimos 33 años. Y ya hemos madurado lo suficiente como para entender lo que el mercado necesita en cuanto a filtros específicos se refiere, y más aún para los cartuchos filtrantes de polipropileno bobinado. La empresa comenzó en 1993 y desde entonces hemos estado fabricando cartuchos filtrantes de polipropileno bobinado y filtros de soplado en fusión. Fuimos la primera empresa en comenzar a fabricar los filtros de soplado en fusión en 2003. Así que han pasado aproximadamente 22 años también para los filtros de polipropileno bobinado. Hablando de la madurez en los filtros que tenemos, también contamos con una división de textiles técnicos en la que fabricamos nuestro propio hilo para filtros. El hilo para filtros se utiliza ampliamente para fabricar los cartuchos filtrantes, de los que hablaremos más adelante. No esperaremos mucho más, sino que presentaremos una máquina muy emocionante que va a hacer una revolución en la industria de la fabricación de cartuchos filtrantes bobinados. Deben saber que anteriormente teníamos, o más bien diría que todavía tenemos las máquinas que fabricamos, la máquina mecánica, así como la máquina basada en relación. La máquina mecánica ha sido muy popular durante los últimos 3 años que la hemos estado produciendo y ofreciendo en el mercado. Las máquinas basadas en relación también son muy populares, las cuales se venden ampliamente para el mercado de exportación. Pasando a la nueva máquina que tenemos, va a ser mucho más avanzada que una máquina mecánica y una basada en relación, sobre la cual discutiremos en este video en particular. La máquina de la que voy a hablar ha sido nombrada SmartWind 360 grados. Ahora, como el nombre lo indica, hay una razón por la que le hemos puesto este nombre, SmartWind 360 grados. Una tecnología de bobinado inteligente es predominantemente lo que les estamos ofreciendo aquí. La máquina es muy inteligente en su tecnología de bobinado. ¿Y por qué 360 grados? 360 grados es porque puedes nutrir tu cerebro, tu mente en varios ángulos para crear tu propio patrón, para diseñar tu propio filtro, para ver algo que el mercado no ha dado muy fácilmente. Y puedes hacerlo por ti mismo de la manera que quieras. Puedes darle vueltas a tu mente, que son 360 grados, y hacer un cartucho filtrante. Por lo tanto, es una máquina SmartWind 360 grados. Todo lo que llega al mercado tiene una razón. La invención es la causa de la necesidad. Hemos visto una brecha en el mercado por la cual pensamos que teníamos que crear una máquina que cubriera esa brecha. ¿Cuál es la brecha? La brecha básicamente es que la primera máquina o la máquina común que está disponible en el mercado es la máquina mecánica, la cual también tenemos con nosotros. La máquina mecánica básicamente fabrica un filtro de una sola capa, y para fabricar un filtro de una sola capa con un micraje particular, es necesario cambiar constantemente los engranajes. Entonces, digamos que quiere un filtro de 5 micrones y luego quiere fabricar un filtro de 10 micrones. Así que necesitas cambiar los engranajes. Tienes que involucrarte. Se requieren muchos cambios en la máquina. Y por lo cual, a veces las personas que cambian los engranajes no nos ajustan perfectamente, lo que causa problemas en la máquina. Luego hay reparaciones y así sucesivamente. Dejando esto de lado, creamos otra máquina que es una máquina basada en relación. La máquina basada en relación también tenía una capacidad increíble, que superó a la máquina mecánica. La máquina mecánica, como dije, necesitaba el cambio de engranajes, mientras que la máquina basada en relación que tenemos no necesitaba ningún cambio en los engranajes. Todo lo que necesitaba era presionar un botón y solía, o en realidad está ahí, cambiar los engranajes y el patrón de micraje. Ahora, esta máquina es algo diferente. No es una máquina de una sola capa. Así que si se va a fabricar un cartucho con múltiples capas, es decir, si se quiere detener el sedimento en diferentes capas de diferente micraje, entonces se puede cambiar el número de capas, lo cual no era posible en las máquinas anteriores. Así que esta máquina
La SmartWind 360 grados no solo le da la capacidad de darle vueltas a la cabeza de muchas maneras para fabricar su propio patrón, sino que también le da la libertad de hacer diferentes capas del producto para que pueda capturar sus partículas suspendidas en las diferentes capas. Y esta será la primera vez que alguien tendrá una máquina de este tipo. Hablaremos de cada paso que vamos a dar para mostrarles cómo exactamente esta máquina en particular será única en su tipo y que esta máquina nunca ha estado en el mercado antes. Esta máquina es una máquina multicapa, de la que ya les he hablado brevemente. Solo puedes hacer hasta 3 capas. Así, si buscas cierto diámetro, digamos 63 milímetros, ese es el límite para la pieza final. Así que un diámetro exterior de 63 milímetros con un diámetro exterior del núcleo de 30 milímetros le da aproximadamente 32 milímetros. De esos 32 milímetros, puede tomar aproximadamente 10 milímetros de espesor de un micrón, que es la capa interna. La del medio será de 5 micrones, que son otros 10 milímetros. Y en los 12 milímetros exteriores restantes, puede tomar hasta 25 micrones. Esto permitirá que la impureza suspendida pase, deteniendo las de 25 micras o más en la primera capa. En la segunda capa se detendrán las de 5 micras o más, y en la última capa se detendrán las de 1 micra o más. Esto le dará una mayor capacidad de retención de suciedad del cartucho de filtro. La maravilla de la máquina es que tiene 4 servomotores junto con estabilizadores. Los servomotores son tanto para el núcleo como para el eje. E individualmente, los servomotores controlan la revolución y la velocidad de forma independiente y los estabilizadores apoyan a los servomotores para hacerlo. Otra maravilla de esta máquina en particular es que tiene un interruptor de límite. Este interruptor de límite básicamente será capaz de manejar el hilo que llega con cierta tensión. Si este interruptor de límite se activa debido a la rotura del hilo aquí, digamos que jalo este hilo y se rompe, este interruptor de límite se activa. Una vez que se activa, el bobinado del filtro aquí se detiene. Eso significa que la máquina dejará de bobinar. Y luego, una vez que vuelva a unir este hilo, comenzará a enrollarse nuevamente desde la misma posición. Aquí hay 2 tamaños de paquete, uno completo y otro medio. Yo diría que es menos de medio paquete, apenas. Ahora, lo que sucede normalmente es que cuando el cono se hace pequeño después del bobinado, la tensión en el hilo aumenta porque el desenrollado de este hilo en particular se acelera mucho. Esto afecta la tensión en el cartucho. Ahora, normalmente, el servomotor de esta máquina sería capaz de manejarlo y con un diámetro grande o un diámetro pequeño, no habría diferencia en la tensión del hilo que se enrolla en el cartucho de filtro. El dispositivo de tensión tiene una trayectoria diferente a través de la cual se puede pasar el hilo para aumentar o reducir la tensión. Pasa a través de este rodillo y luego continúa más abajo. Antes de continuar, es importante mostrar que tenemos un interruptor de límite aquí. Así que, como dije antes, tan pronto como el hilo se rompa por cualquier razón, el interruptor de límite aquí se levantará y el husillo se detendrá. El hilo que viene de la parte trasera pasa por la guía de hilo y luego por la guía de rosca en el cartucho de filtro. Esta máquina está basada en PLC, por lo que viene con un panel táctil. Este panel táctil es muy fácil de operar y les explicaremos los detalles de cómo operar esta máquina con un panel táctil. Ahora, hablando de la máquina, cuando la encienda, esta será la primera pantalla. Y muestra y dice muy simple y claramente que este es un bobinado inteligente de 360 grados. Con un solo toque en esta máquina, llegará a la pantalla de inicio. Ahora, esta pantalla de inicio es algo que habla de todos los parámetros que se han establecido, que han sido predefinidos. Les mostraré cómo van a predefinir para que puedan llegar a esta página en particular. Vayamos a verlo. Presionamos el botón del sistema y luego tenemos 5 botones aquí. El primero en el centro es el de inicio. En la parte superior tiene el husillo número 1 y la receta del husillo número 1. Este es el husillo número 2, que es la sección inferior, y la receta del husillo número 2, que es para la sección inferior.
Trataré de explicarles por qué tomando el ejemplo de la receta de Lucillo 1, que será nuestro primer proceso. Una vez que establece la receta, es cuando tiene que ir al Lucillo número 1 para establecer el número de capas, etc. Así que vayamos a ver la receta de Lucillo número 1. Ahora, en la receta de Lucillo número 1, tiene rombos en el eje principal, que es cuántos diamantes tiene la longitud del cartucho de filtro. Para explicarles sobre los rombos en el eje, ¿qué significa? Significa cuántos diamantes hay aquí. Los cuentas uno a uno y te salen 20 y medio. En total, son 20 diamantes y medio exactos ahí. Rombos en la vuelta principal. Ahora les voy a explicar qué es exactamente rombos en la vuelta principal. Ahora estamos hablando de rombos por vuelta. ¿Qué significa eso? Significa cuántos diamantes, que son los rombos, tienen la circunferencia. En este, tiene un diamante, 2 diamantes y el tercer diamante aquí. Así que hay 3 diamantes que tiene. Es 1, 2 y 3. Así que pones los 3 diamantes, que son 3 rombos en la vuelta de la máquina. Repito una vez más. Son 21 rombos y medio en el eje y 3 rombos en la vuelta. El tercer dato es la longitud del cartucho. La longitud del cartucho es de 20 pulgadas y la máquina que va a ser de 20 pulgadas necesita que se le introduzca en 20 pulgadas. Normalmente, este será un número predefinido. La tercera entrada es la longitud del cartucho. La longitud del cartucho es de 20 pulgadas y la máquina, que será de 20 pulgadas, necesita que se le introduzcan 20 pulgadas. Normalmente, este será un número predefinido en la propia máquina y no es necesario cambiarlo. La cuarta es la distancia del hilo. Se explicará qué significa exactamente la distancia del hilo y cómo va a desempeñar un papel vital e importante. La cuarta entrada, que es la distancia del hilo. Una característica única en esta máquina es la distancia entre los 2 hilos. Digamos que si el hilo es de 2 milímetros, eso significa que el centro de un hilo al otro hilo será 0 si el hilo es de 2 milímetros. Si desea aumentar la distancia del hilo, puede poner 2,5 o 3 milímetros y aumentará el espacio entre el hilo. El espacio entre un hilo y otro va a cambiar la eficiencia del cartucho dependiendo de qué filtración o qué clasificación de micrones necesite. Finalmente, en el quinto, llegamos al diámetro del tubo, que es el diámetro exterior del núcleo, y le explicaré qué es exactamente el diámetro exterior del núcleo. La quinta entrada que tiene la máquina es el diámetro del tubo. El diámetro del tubo es básicamente el diámetro del núcleo, diámetro de la dimensión del núcleo exterior. Supongamos que este núcleo es de 32 milímetros. Por eso, el valor de entrada en la máquina debe ser 32. Si el diámetro del núcleo cambia a 34, 36 o 38, ingresa ese número en la máquina. Puede definir una clasificación de micrones aquí dependiendo de los valores de entrada que haya puesto aquí. Esto será para la receta número 1. En la pantalla, como ves, aparecen aquí las recetas 1 a 5. Al pulsar siguiente, verás la 6 a 10 y después la 11 a 15. Hay 15 recetas que se pueden configurar en esta máquina. Si vuelvo a la receta número 1, tendrá una receta configurada de nuestra empresa hasta la receta número 6. Las marcas de color amarillo que está viendo en la máquina indican que será una clasificación de micrones predefinida y el patrón estará configurado en la máquina. Puede ver que el patrón número 6 o la receta número 6 ya ha sido definida. Lo que puede hacer es establecer su propia receta a partir de la receta número 7. Y ahora la receta número 7. Me gustaría explicar que hay rombos en el eje principal. Si presiona esto, puede establecer su propio número de diamantes, que es el rombo en el eje principal que expliqué. Digamos que tomamos 8 y cuando presionamos el botón de Enter, obtendrá 8 aquí. El segundo es rombos por vuelta. Los rombos por vuelta. Quiero 3 diamantes, que son rombos por vuelta en la circunferencia. Tomo 3 y presiono Enter.
El tercer valor es la longitud del cartucho. Como he dicho, si la longitud del cartucho es de 20 y la máquina es de 20 pulgadas, no puede cambiar esto. Si presiona esto, no va a pasar nada, porque esto está predefinido. Número 3. El número 4 es la distancia del hilo aquí. Es 1.8. Digamos que quiero una distancia de hilo de 2.5. Tomo 2.5 e ingreso. Y luego el diámetro del tubo de 32 milímetros. Si el tubo tiene 32 milímetros de diámetro, escribe 32 en el campo. Si tiene 34 milímetros, escribe 34. Ahora uso un tubo de 32 milímetros. Así que elegí el ajuste de 32 y ya quedó definido aquí en el sistema. Perdón, ¿cómo lo selecciono yo? Elijo que este sea mi patrón. Digamos 25. Tomo 25 y presiono esto. Obtengo un 25. Así que esto se ha establecido en la receta número 7. Necesitamos recordar la receta número 7. Como dije, hasta la receta número 6. Es una receta predefinida que tenemos. Y en la número 7, tenemos nuestra propia receta que he hecho yo mismo. Volvamos al menú principal ahora. Ahora, si voy al menú principal y voy al uso número 1. Ahora, he predefinido los valores. La primera capa, la segunda capa y la tercera capa. Ahora quiero hacer un cartucho de 3 capas. Presiono la primera capa. Tan pronto como elijo la receta número 3, mis valores de entrada que están aquí han sido predefinidos en la receta que hemos hecho. Después de ver esto, elijo el número de capas que se utilizarán para la fabricación del cartucho de filtro. Por ejemplo, tomamos 200 capas para hacer un cartucho de filtro. Elijo 100 para la primera capa. Así que tomo 100 y selecciono para que se fabrique la primera capa y esta es la velocidad del motor. La rotación en RPM. Elijo que también sea 400. No lo tomaré a una velocidad muy alta. La segunda capa la elijo como la receta número 6. Digamos que 6. Ahora aquí se ha elegido el número 6. Automáticamente todos los números cambiarán aquí, los cuales han sido predefinidos previamente. Y de las 200 capas, como dije antes, las primeras 100 capas se han tomado aquí. Elijo 40 capas para la segunda. Tomo 40 y elijo 40 y la velocidad que quiero tomar es de 600 RPM. Así que tomo 600 RPM. La tercera capa. Quiero elegirla como la receta número 7, la que hemos hecho como una nueva receta. Así que tomo el número 7 y la nueva capa. La nueva configuración que he tomado al elegir la receta número 7 aparece aquí. Aquí. De 200. Ya hemos elegido 100 en la primera receta. En la segunda receta hemos elegido 40 capas. Y en la tercera receta, que es la tercera capa, elegimos las 60 capas restantes en 60. Esto nos da todo lo que necesitaba para configurar mi velocidad aquí. La mantengo en 750 aquí. Una vez que haya configurado todos los parámetros aquí, presione este botón del sistema y luego vaya a inicio. En inicio, ya ha configurado la velocidad de las diversas capas del cartucho de filtro, que en la primera capa, como recordará, era de 400. En la segunda capa era de 600 y en la tercera capa era de 750. Aquí la capa solo será 0 inicialmente, pero una vez que comience a fabricar, verá que el número de capas aumenta porque en la primera capa sí hemos establecido 100, en la segunda 40 y en la tercera 60. Una vez que se alcance el valor de 100 aquí, entonces el micraje cambiará en el segundo. En el segundo, si hemos establecido 60 capas, esas 60 capas se completarán y el micraje aparecerá en la tercera capa. Así es como va a mostrar las capas. Estos son los números de relación predefinidos que aparecerán y esto es solo para su información. Por último, pero no menos importante, una vez que lo tenga aquí, recuerdo que está en el centro. Eso significa que está a punto de encender la máquina sin ningún problema. Para encender la máquina, simplemente tenemos que presionar el botón verde de aquí y la máquina arranca. Esta máquina en particular, en el usillo número 1, que es el superior,
Se ha configurado con 450 RPM y el número de capas que se estableció allí fue de 50. Puede ver cómo aumenta el número de capas. Una vez que alcance las 50 capas, detendré la máquina y les mostraré el patrón. Y luego, tan pronto como comience la segunda capa, verán el cambio en el patrón. Puede ver que el número de capas ha alcanzado 44 aquí. Tan pronto como llegue a 48, lo detendré. Si puede ver el patrón aquí y recordarlo, tiene múltiples diamantes que están en el eje. Tenemos muchos rombos. Ahora voy a encender la máquina una vez más. Y aquí verá que este termina en 50 y tan pronto como termina, ha comenzado la segunda capa. Cuando comienza la segunda capa, funciona a 550 RPM. En la segunda capa, tan pronto como llegue a 40, cambiará a la tercera capa. Lo detendré cuando llegue a 39, y les mostraré qué patrón exacto se ha logrado. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Detengáis, por favor. Puede ver que el patrón aquí ha cambiado. El número de rombos en el eje X es diferente. Puede ver que la segunda capa ha llegado a 39. Hemos establecido esta cifra en 40. Tan pronto como llegue a 40, comenzará la tercera. 40. Este se ha detenido y el tercero ha comenzado. La tercera que ha comenzado con 700 RPM y notará que la velocidad de los desplazamientos ha aumentado porque las RPM aquí también se han establecido en 700. Del mismo modo, podemos arrancar el segundo usillo con los datos que ya se han introducido. Y voy a arrancar el segundo usillo aquí presionando el botón verde. Mientras se fabrica el segundo usillo, detendré el usillo número 1 y les mostraré que el patrón ha cambiado. Puede ver que el patrón en la tercera capa ha cambiado después de las 50 capas, que fue el primer patrón, y las 40 capas, que fue el segundo patrón. Este es el patrón final. Tan pronto como hayamos alcanzado el número máximo de capas que se ha establecido aquí, el primer usillo se detendrá. Ocurrirá cuando alcance el número de capas o cuando el cartucho alcance su diámetro óptimo mediante el sensor que se encuentra aquí. Similar al usillo número 1, que es el que habíamos configurado antes para la receta del usillo número 1, y luego vimos lo que sucede en el usillo 1, en el usillo superior. Les voy a mostrar cómo configurar la receta en el segundo usillo, que es similar al usillo número 1. El usillo número 2 tiene 6 menús predefinidos y luego puede configurar su propio menú del 7 al 15, similar al usillo número 1. Elegiré la receta 6 como la primera capa, la receta número 2 en la segunda capa y la receta número 1 en la tercera capa en el usillo número 2. Tomaré 50 capas, cada una en la producción del cartucho de filtro de micrones, y la velocidad se ha tomado como 400, 500 y 600 RPM para las 3 capas diferentes. Ahora, encendamos la máquina y veamos qué sucede exactamente en el cambio de patrón de micrones tan pronto como alcance las 50 capas en la primera sección y en la segunda sección después de que se hayan alcanzado las 50 capas, alcanzando finalmente 150 capas, que son las últimas 50 capas. Simplemente encienda la máquina presionando el botón verde de aquí. Ahora puede ver cómo se fabrica el cartucho con la información preestablecida que se ha introducido en la máquina. En el usillo número 2, la primera capa con una velocidad de 400 RPM,
la segunda capa con 500 RPM y la tercera capa con 600 RPM. La primera capa 47 está ahí. Voy a detener la máquina y van a ver el patrón de micrones aquí. Y puede ver que la primera capa es de 50. Aquí está en 49. Encenderé la máquina. Y tan pronto como llega a 50, esto se detiene y comienza la segunda capa. Y después de un momento, detendré la máquina y les mostraré que el patrón ha cambiado de nuevo en la segunda capa según la receta predefinida que se ha dado. Tan pronto como esto llegue a 50, dejará de moverse y el tercer patrón comenzará a fabricarse. Puede ver que el número de capas ha llegado a 42. Detendré la máquina en 48 y les mostraré la capa, el patrón que ha cambiado. Puede ver que el patrón ha cambiado de la primera capa, siendo la segunda capa. Y tan pronto como esto cambia a 50, la tercera capa comenzará a producirse. Esto es 49, 50 y ahora ha cambiado a la tercera capa. En la tercera capa, se puede ver que las RPM son más altas y la velocidad del bobinado también ha aumentado aquí. Después de alcanzar las 50 capas que se han preestablecido en la tercera capa, la máquina se detendrá automáticamente y el cartucho estará completamente terminado según las recetas predefinidas. Puede ver el número de capas, 49, ahora 50, tan pronto como llegó a 50. Todos estos se vuelven cero y la máquina se ha detenido. Puede detenerse en cualquier momento. Puede presionar el botón rojo o si no, tendrá un sensor para cuando el cartucho alcance el diámetro máximo donde se ha configurado el sensor. El cartucho detendrá automáticamente su producción. Como dije antes, si no desea la operación del sensor, también puede establecer el número de capas que está en el panel del PLC y luego la máquina se detendrá después de alcanzar el número de capas que se ha establecido. Los componentes internos de la máquina están dentro de este gabinete y verá todos los detalles de los componentes eléctricos aquí adentro. Es para el eje del núcleo y este es para el eje del levas. Esto es para el husillo superior, los dos servomotores. Y los dos servomotores inferiores son para el eje del núcleo y el eje del levas. La característica especial de esta máquina es el router, que en realidad siempre estará conectado por si se da una situación en la que necesite ayuda. Entonces este router se conectará con nuestra computadora y podremos brindarle asistencia en línea. Estos son los interruptores de la máquina, los principales. Este es el primero que enciende y verá la luz. Este es el interruptor principal. Estos dos son para los respectivos husillos. Así que una vez que encienda este, se encenderá el husillo inferior. Y una vez que encienda este, se encenderá el husillo superior. Verá las luces de aquí que ya han comenzado a funcionar. Estos son los estabilizadores. El PLC de la máquina, que es el corazón de la máquina, se encuentra aquí. Todos los programas de los diseños y los detalles de la máquina se han configurado en el PLC de aquí. Este es el interruptor de la máquina. Espero que todos estén disfrutando del video hasta ahora y que hayan podido comprender las características especiales de esta máquina. Esta fue la descripción de la máquina bobinadora SmartWind 360 grados que acabo de explicarles. Este era un husillo 2020. Ahora les voy a mostrar otra configuración del husillo, que será de 30 y 40 pulgadas. Los componentes internos serán los mismos. La configuración será la misma. Los tamaños de las máquinas que podemos fabricar son variados, que van desde 10 pulgadas hasta 70 pulgadas. Se puede tomar cualquier combinación. Digamos que para una máquina de 10 y 10 pulgadas o de 10 y 20 pulgadas, una máquina de 20 y 20 pulgadas o una máquina de 40 y 40 pulgadas.
una máquina de 30 y 40 pulgadas o una máquina de 50 y 70 pulgadas o una máquina de 70 y 70 pulgadas. Hay múltiples configuraciones. Puede elegir y seleccionar. Y ahora lo llevaré a otra máquina que es de una configuración de 30 y 40 pulgadas. Esta es nuestra máquina de configuración de 40 y 30 pulgadas. La MP SmartWind 360 grados. Esta máquina es similar a la que les acabo de mostrar, que es de Usillo 2020. La única diferencia es que esta es la configuración que tiene una longitud mayor de 40 pulgadas en el Usillo superior y 30 pulgadas en el Usillo inferior. En la aplicación de filtración industrial, estos tamaños son muy populares. Una vez más, la máquina es capaz de fabricar un cartucho de filtro de 3 capas mediante el cual cualquier aplicación industrial desconoce los factores del tamaño de sus partículas de impureza suspendidas. Puedes elegir que la capa más interna sea del micraje más bajo, que es 1 micrón o 5 micrones, y la capa externa sea del micraje más alto, que es 25 micrones o 50 micrones. Esto asegurará que la partícula de suciedad que está allí se distribuya y que todas las capas puedan ser consumidas al máximo, dándote la mayor capacidad de retención de suciedad para el cartucho de filtro. La electrónica aquí es exactamente la misma, y les mostraré brevemente que es exactamente esta electrónica en comparación con una de 20 pulgadas y no encontrarán ninguna diferencia. Tiene el botón de la pantalla de inicio. Presionas el botón de inicio y tienes toda la configuración que ha sido preestablecida. Si quieres establecer los nuevos ajustes, entonces tienes que ir a las recetas. Y verás en la receta, las recetas número 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que están predefinidas para 30 y 40 pulgadas. Las recetas 7 al 15 puedes ajustarlas como quieras, sin problema tú mismo. Receta del Usillo número 1. Usillo número 1. Las capas ya han sido establecidas. Puedes ver aquí, está mostrando 40 pulgadas porque en la parte superior, la longitud del Usillo es de 40 pulgadas. Y en el Usillo número 2, verás aquí 30 pulgadas porque el Usillo inferior es el Usillo número 2, que es de 30 pulgadas. Estos marcados en azul son los que deben cambiarse según lo desees. Esta primera es la receta. Cualquier clasificación de micras que necesites, que ha sido predefinida, se puede establecer aquí. Aquí eliges el número de capa de entrada y cuántas capas quieres. Puedes cambiarlo. Y aquí ajustas la velocidad por capa. Una vez que hayas configurado esto, de manera similar, vas al botón de inicio y tendrás una sección predefinida aquí y luego puedes encender la máquina. Para iniciar la máquina, solo presiona el botón verde aquí, igual aquí. Y los filtros comenzarán a producirse con los ajustes de micras que, según la receta, se fabricarán con el número de capas que hayas seleccionado. Y después de que se alcance la cantidad determinada de capas elegida, la capa cambiará y tendrás el filtro producido según el número de capas o una vez que hayas alcanzado el diámetro deseado aquí. Como les he mostrado en la máquina 2020 y en la máquina 3040. La máquina está totalmente equipada con la misma tecnología, con PLC y lógica, exactamente igual que las máquinas anteriores que se han mostrado. Les voy a mostrar el funcionamiento de la máquina, que simple es una vez más. Parece pequeña, pero es una máquina muy inteligente. Ahora, para esta máquina, nuevamente vamos al sistema y miramos los ajustes en la receta para el Usillo número 1, que está en la parte superior. Como puedes ver aquí, tenemos el rombo en el eje principal, rombo por vuelta, longitud del cartucho, distancia del hilo, diámetro exterior del tubo y patrón de micras. Todos los mismos ajustes que tenemos para la 2020, así como para la 3040. Si vas a los sistemas y miras el Usillo dice que es un cartucho de filtro de 10 pulgadas. Hemos hecho el ajuste respectivamente para que la primera capa sea la receta o la receta número 2, para la segunda capa, la receta número 3, y la tercera capa, la receta número 4. Basado en esto, hemos seleccionado 30 capas para la primera receta, que es la número 2. Hemos seleccionado 30 capas para la receta número 3,
y hemos seleccionado 30 capas para la receta número 4. Les mostraré cómo fabricar el cartucho de filtro y cómo van a cambiar las capas. Voy a encender esta máquina presionando el botón verde y después de 30 capas, les mostraré que el micraje está cambiando. El cartucho de filtro ha comenzado a producirse. Hemos completado 9 capas hasta ahora. Me detendré en 30 y te mostraré el patrón. 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Este es el patrón que puedes ver al completar 30 capas. Y ahora, si empiezo, comenzará la segunda capa. Del mismo modo, voy a encender también el segundo husillo. Puedes ver que el patrón ha cambiado en la primera capa. Del mismo modo, la tercera capa también cambiará en consecuencia y es lo mismo para el husillo inferior. Así que el número de capas que se ha establecido en el PLC está cambiando según las recetas que has proporcionado con diferentes clasificaciones de micras. Gracias por ver este video. Todo lo que puedo decir es que si usan esta máquina de bobinado inteligente MMP 360 grados con una mente inteligente, el uso y las posibilidades son infinitas para ustedes. Gracias por ver este video una vez más. Si quieres saber más sobre la máquina, por favor visita nuestro sitio web www.mathfilter.com. Gracias. Adiós.